Jack el Destripador, en inglés, Jack the Ripper, es el nombre dado a un asesino en serie sin identificar al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en el barrio londinense de Whitechapel, East End, en 1888, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. A mediados del siglo XIX, el East End de Londres tenía sobrepoblación y su nivel de calidad de vida era mísero. La situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja con notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Antes de los asesinatos, Whitechapel era asociado con casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios y privación. Si bien la Policía Metropolitana de Londres imputó solo 5 asesinatos al mismo individuo, sus registros incluyeron 6 crímenes más que conformaron el expediente de Whitechapel. Entre 1887 y 1891, la prensa atribuyó otra serie de homicidios al Destripador, aunque existen discrepancias sobre este vínculo. Pese a que se investigó aproximadamente a 300 sospechosos, la investigación policial resultó ineficaz en el esclarecimiento de la identidad del asesino serial, y fue objeto de burla y polémica por parte de la prensa. Esto derivó en el establecimiento de un comité ciudadano encargado de patrullar las calles de Whitechapel, identificar a posibles sospechosos e investigar por su cuenta los asesinatos. Aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado, surgieron varias teorías y sospechas por parte de la policía, prensa y autores para explicar los posibles conocimientos quirúrgicos, profesión u ocupación y salud mental del homicida. Algunos de los sospechosos a los que se investigó fueron Montague Roth, Savoren Klosowski, Aaron Kosminski y Frances Tumblety. La policía recibió al menos 3 cartas supuestamente firmadas por el asesino, en las que éste se mofaba de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a prostitutas. Una de las misivas estaba firmada por Jack el Destripador, y a partir de ese entonces el asesino comenzó a ser referido por este apodo. Contexto histórico. A mediados del siglo XIX, las principales demarcaciones británicas, entre ellas el East End de Londres donde se encuentra Whitechapel, tenían sobrepoblación debido al flujo de inmigrantes irlandeses y al arribo de refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperial a partir del año 1882. Este problema repercutió en el decaimiento de los niveles de empleo y calidad de vida y llevó a la proliferación de una amplia clase baja caracterizada por la pobreza, el crimen y la violencia, el alcoholismo y la prostitución. De acuerdo a estimaciones de la Policía Metropolitana de Londres, en octubre de 1888 había 62 burdeles y 1.200 prostitutas en Whitechapel. También, eran comunes las manifestaciones y protestas por la situación económica entre 1886 y 1890, entre las cuales sobresalió el Domingo Sangriento de 1887.1819. Whitechapel tenía particularmente mala reputación por los casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios sociales y suma pobreza. Tal percepción como reducto de inmoralidad llegó a su punto álgido en 1888, cuando la prensa comenzó a dar una cobertura sin precedentes a una serie de grotescos y atroces homicidios atribuidos a Jack el Destripador. Asesinatos. Si bien la elevada cantidad de ataques contra mujeres del East End en esa época complicó la averiguación de cuántos de esos asesinatos habían sido cometidos por un mismo individuo, la Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1888 y febrero de 1891. Aunque no había certeza para asegurar que todos habían sido obra de una misma persona, 5 de ellos sí tenían varios elementos en común y se atribuyeron a Jack el Destripador, cuyo modus operandi se caracterizaba por cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro. Estos asesinatos suelen denominarse los 5 canónicos, para distinguirlos del resto del expediente de Whitechapel. No figuran entre ellos los 2 primeros casos, las muertes de Ama Elizabeth Smith y Martha Chabram Smith. Fue asaltada y abusada sexualmente en la calle Osborne del citado barrio el 3 de abril de 1888. Murió al día siguiente en el London Hospital por peritonitis ocasionada por la inserción de un objeto desafilado en su vagina.
En su declaración, ella dijo que había sido atacada por 2 o 3 hombres, uno de los cuales era un adolescente, razón por la que se descartó este caso del expediente del destripador. Tabram murió el 7 de agosto del mismo año, víctima de 39 puñaladas. Si bien la policía lo asoció con los 5 canónicos debido a la crueldad, la ausencia de un motivo aparente y la cercanía de la zona donde ocurrió George Yard, Vite Chapel con las de las otras muertes, en realidad el ataque difería del modus operandi anteriormente señalado. Tabram no tenía cortes en la garganta ni el abdomen y sus heridas no seguían el patrón identificado en el expediente de los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica Marian Nichols a las 3:40 de la mañana del viernes 31 de agosto de 1888, en Bucks Row, actual calle Duroir, Vite Chapel. Tenía un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. El cadáver de Annie Chapman apareció días después, el sábado, 8 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la mañana, cerca de la entrada del patio interior de la calle Ambury, Spitalfields. Tenía 2 incisiones en la garganta al igual que ocurriera con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman su vientre había sido completamente abierto y eviscerado, con los intestinos puestos por encima de un hombro y le habían extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos. Cadáver de Mary Jane Kelly. Los asesinatos de Elizabeth Stratt y de Catherine Adams ocurrieron en la madrugada del domingo, 30 de septiembre. El cuerpo de la primera fue descubierto a la 1 en Dudfields Yard, actual calle Enríquez, y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador o si en todo caso este había sido interrumpido durante el ataque. Aunque testigos declararon haber visto antes a Stratt con un hombre, sus testimonios tuvieron irregularidades. Unos dijeron que el acompañante era rubio y otros que era de cabello oscuro, e inclusive unos afirmaron que vestía de forma andrajosa, pero otros argumentaron lo contrario. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Eddowes en Matter Square, en la sede de Londres. Al igual que Chapman, tenía la garganta profundamente cortada, una incisión vertical profunda y extensa en el abdomen con evisceración y colocación de los intestinos por encima de un hombro, y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Además, le habían acuchillado el rostro. Joseph Lavende, vecino que dijo haber pasado por esa calle con 2 amigos poco antes del asesinato, declaró que había visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante, sus amigos no pudieron avalar esa descripción. Se encontró el delantal ensangrentado de Eddowes cerca de la entrada de un edificio de apartamentos en la calle Goldstone, y un grafiti en la pared justo encima de donde estaba la prenda que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si el grafiti había sido escrito por el homicida o si se trataba de una simple coincidencia, ya que este tipo de textos ilícitos eran comunes en Vite Chapel en esa época. Charles Warren, comisionado de la policía, pidió que retiraran el grafiti antes del amanecer bajo la sospecha de que habría incitado protestas antisemitas. Finalmente, la policía encontró el cuerpo atrozmente mutilado y totalmente destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su habitación alquilada en Mellors Court, Spitalfields, a las 10:45 de la mañana del viernes, 9 de noviembre. Tenía un profundo corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal, el rostro hecho trizas haciéndolo irreconocible, y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Los 5 asesinatos canónicos ocurrieron por la noche, generalmente durante un fin de semana y al término de un mes. También puede deducirse que cada asesinato resultó más severo que el anterior, excepto el de Stratt, cuyo ataque presumiblemente fue interrumpido. El cuerpo de Nichols tenía todos sus órganos, pero a Chapman y Eddowes le extrajeron el útero y las destriparon, mientras que esta última y Kelly presentaban mutilaciones en el rostro. El vínculo entre estos 5 crímenes se remonta a documentos posteriores en los que son excluidos de otros asesinatos. Por ejemplo, en una carta escrita por el médico forense Thomas Bandal, encargado del SID, sigla en inglés del Departamento de Investigación Criminal de Londres, y que data del 10 de noviembre de 1888, ya aparecen relacionadas las 5 víctimas canónicas. Para algunos analistas, ciertos asesinatos de Vite Chapel indudablemente fueron obra del mismo individuo, pero en otros actuó un número desconocido de homicidas.
Tal fue el caso de los autores Stuart P. Evans y Donald Rumbelow, que catalogaron al expediente de los canónicos como el mito del destripador, al considerar que, si bien los casos de Nichols, Chapman y Eddowes guardan similitudes entre sí, no hay evidencia de que los asesinatos de Stride y Kelly hubiesen sido cometidos por la misma persona. Inclusive hay quienes argumentan que el homicidio de Tabram sí encaja con el expediente de los canónicos. El Dr. Percy Clark, auxiliar del médico forense George Bagstow Phillips, concluyó que 3 de las muertes habían sido cometidas por el mismo individuo, mientras que el resto había sido obra de individuos de mente débil, con la convicción de imitar la serie original de crímenes. Aunque el nuevo encargado del CID, Maude Magneton, señaló categóricamente en un reporte que el asesino de Whitechapel tuvo 5 víctimas, nada más. Hay que hacer notar que Magneton había entrado en la policía un año después de las muertes canónicas y que su memorándum incluía errores en la descripción de los posibles sospechosos. Resto del expediente. Kelly es considerada como la última víctima del destripador, cuya ola de crímenes debió cesar ya sea por su muerte, arresto o migración. No obstante, el expediente de Whitechapel incluye otros 4 homicidios ocurridos después de los 5 canónicos. La policía encontró el cuerpo de Rose Mallard en Clark's Yard, calle Ig, Papler, el 20 de diciembre de 1888. Aunque había sido estrangulada, no mostraba indicios de forcejeo, motivo por el que pensaron que se había ahorcado accidentalmente en estado de ebriedad o que se había suicidado. Pese a lo anterior, el perito concluyó que Millett había sido asesinada. Casi 6 meses después, el 17 de julio de 1889, el cadáver de Alice Mackenzie apareció en Castle Alley, Whitechapel. Tenía una herida en la arteria carótida izquierda y varias contusiones y cortaduras leves. Uno de los forenses que examinó el cuerpo, Thomas Bunn, creyó que se trataba de una víctima más del destripador, aunque su compañero George Bagstow Phillips opinó lo contrario al haber revisado los cadáveres canónicos. Algunos autores opinaron que el homicida de Mackenzie había imitado el modus operandi de Jack para despistar a la policía, pero otros aseguraron que era obra del destripador. El asesino de la siguiente mujer de Whitechapel la decapitó y le amputó las piernas y arrojó el torso mutilado debajo de un arco ferroviario en la calle Pinchín. En el lugar del hallazgo, el 10 de septiembre del mismo año, la policía encontró varias partes dispersas del cuerpo, por lo que no pudo validarse que la hubieran asesinado ahí. El cadáver de la última víctima del expediente de Whitechapel también apareció debajo de un arco ferroviario el 13 de febrero de 1891 en la calle Swallow Gardens. Su cuerpo estaba intacto excepto por un corte en la garganta. Algunos testigos dijeron haber visto poco antes a la mujer con un tipo, llamado James Thomas Sadler, a quien la policía luego localizó y arrestó por el delito de asesinato. Incluso se llegó a pensar que él era Jack el Destripador. Sin embargo, fue absuelto de los cargos y puesto en libertad el 3 de marzo por falta de pruebas incriminatorias. Perfil criminal. A finales de octubre, Anderson le pidió al médico forense Thomas Bunn que evaluara las heridas de las víctimas y ofreciera su punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida. Bond elaboró su dictamen basándose en el examen del cadáver con mayores mutilaciones y los registros de autopsia del resto de las víctimas canónicas. Su descripción, considerada como uno de los perfiles criminales más antiguos de los que se tenga registro, decía textualmente: no cabe duda que los 5 asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras 4 víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared, salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas y en todos los casos, el homicida cortó primero la garganta. Bond rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos, o el entendimiento técnico de un carnicero o matarife, y en cambio argumentó que debía tratarse de un hombre solitario, sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica, e hipersexual dado el tipo de mutilaciones.
También señaló que, el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental de venganza o melancolía, o una manía religiosa, aunque no creo que ninguna de estas hipótesis sea procedente. Si bien no hubo evidencia alguna de actividades sexuales entre el asesino y sus víctimas, algunos psicólogos supusieron que la penetración de las víctimas con un cuchillo y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexualmente degradantes con las heridas expuestas son indicativos de que el responsable obtenía placer sexual con los ataques, aunque para otros especialistas dicha suposición no puede ser comprobada. Sospecha. Ante la escasez de evidencia forense y las varias contradicciones de fuentes contemporáneas sobre el caso, resulta casi imposible esclarecer la identidad de Jack el Destripador. Aunque existen análisis de ADN realizados a partir de las cartas atribuidas al homicida, lo cierto es que sus resultados no fueron concluyentes y ya están demasiado adulterados como para proporcionar algún dato útil. Pese a lo anterior, existen varias teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Una de las más difundidas en esa época señalaba que el asesino debía vivir en Whitechapel y tener un empleo estable, ya que los crímenes ocurrieron en fines de semana próximos a fechas festivas, y en calles cercanas entre sí. También se pensó que el responsable podía ser un hombre culto y de clase alta, posiblemente un doctor o aristócrata, que había llegado al barrio procedente de un sector más opulento. Aunque dichas suposiciones podrían haber obedecido a estereotipos culturales como el temor a los médicos, la desconfianza en la ciencia o la explotación de los pobres por los ricos. En los años siguientes a los asesinatos, los registros señalan que la policía tenía sospechas de cualquier persona que estuviese remotamente vinculada con el caso, así como de varias celebridades que ni siquiera habían sido investigadas en la pesquisa original. Con el paso del tiempo, y la muerte de aquellos que vivían en esa época, autores contemporáneos han tenido soltura para acusar a cualquiera, sin necesidad de evidencia histórica. Si bien un memorándum de Mabel Magnadan de 1894 contenía los nombres de 3 sospechosos referidos en los registros policíacos de entonces, lo cierto es que la evidencia contra ellos era meramente circunstancial y por lo tanto no fueron procesados. En total hubo más de 100 sospechosos de ser el destripador, entre los cuales estaban Montague Roth, Savoren Klasowski, Aaron Kosminski y Frances Tumblety. Otros, sin embargo, fueron vinculados solamente por la prensa, como William Barry, Thomas Neil Cream, Robert Deonston Stevenson y Frederick Deming. Cartas. La prensa y la policía recibieron numerosas cartas en el transcurso de los asesinatos de Whitechapel, y si bien algunas consistían en propuestas para ayudar a la captura del asesino, la mayoría no tuvieron utilidad en la pesquisa. No obstante, cientos de dichas cartas supuestamente eran de la autoría del destripador, y 3 de ellas resultaron notables: la carta, querido jefe, la postal, Saucy Jackie, y la carta, desde el infierno. La carta, querido jefe, data del 25 de septiembre de 1888 y fue recibida inicialmente por la Central News Agency el 27 de septiembre, fecha que coincidía con el matasellos. El medio informativo le reenvió el documento a Scotland Yard 2 días después. Al principio se le consideró como un bulo, sin embargo el documento cobró notoriedad después del hallazgo del cuerpo de Eddowes, puesto que el cadáver carecía de una oreja y la carta, enviada 3 días antes del asesinato, incluía la amenaza de cercenar las orejas de la dama. Pese a lo anterior, las investigaciones concluyeron que la oreja de Eddowes había sido incidentalmente cortada por el asesino durante su ataque. A lo anterior se suma el hecho de que el documento también afirmaba que el autor habría de enviar las orejas de su víctima a la policía, lo cual no ocurrió. La importancia de esta carta radica igualmente en que su autor usó por primera vez el mote, Jack el Destripador, para referirse a sí mismo, y desde entonces la prensa y policía, que solían llamarlo Mandil de Cuero, comenzaron a denominarlo así. Algunas fuentes señalaron que el apodo en realidad había sido utilizado originalmente en una carta del 17 de septiembre del mismo año. Sin embargo, no hubo consenso en validar esta suposición y se le consideró como un bulo en los registros del siglo XX de la policía. La carta, desde el infierno. De igual forma, la Central News Agency recibió la postal, Saucy Jackie, el 1 de octubre, fecha del matasellos. Cabe señalarse que la caligrafía y el tono eran similares a los de la carta, querido jefe.
El autor aseguraba que 2 víctimas más habían sido asesinadas en sitios cercanos entre sí y calificaba el homicidio como un doble evento, supuestamente en alusión a las muertes de Stride y Edoves. Aunque se llegó a pensar que la carta había sido enviada antes de que la policía hiciera públicos los asesinatos, de manera que hubiera sido improbable que alguien más tuviera conocimiento del doble evento en ese momento, lo cierto es que la fecha del matasellos indicaba que su autor había enviado el documento más de 24 horas después de las muertes, cuando ya los medios daban cobertura de lo sucedido a la población. George Lusk, líder del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibió la carta, desde el infierno, el 16 de octubre. No obstante, al ser comparada con las cartas anteriores, el documento tenía otra caligrafía y estilo de redacción. La carta venía en una pequeña caja que también contenía la mitad de un riñón preservado en etanol, y el autor aseguraba que se había comido el resto del órgano frito. Aunque algunas fuentes dedujeron que el riñón le pertenecía a Edoves, cuyo cadáver carecía de dicho órgano, otras referencias concluyeron que se trataba solamente de una broma macabra. El cirujano inglés Thomas Openshaw, del London Hospital, examinó el riñón y determinó que sí era humano y provenía del costado izquierdo de la víctima. No obstante, fue incapaz de establecer otra característica biológica. Más tarde el médico recibió otra carta firmada por el destripador. Scotland Yard publicó el 3 de octubre facsímiles de la carta, querido jefe, y de la postal con la esperanza de que alguien reconociera la caligrafía. En opinión de Warren, creo que todo esto se trata de un bulo, pero estamos obligados de cualquier forma a encontrar al autor de los documentos. El 7 de octubre, George R. Sims explicó en el rotativo dominical Referee que la carta había sido escrita por un periodista para acrecentar la popularidad de un periódico. Basándose en esa hipótesis, la policía confirmó poco después haber identificado a un periodista como el responsable de las misivas, llamado Tom Boland, según una carta enviada por el inspector John Littlechild a George R. Sims el 23 de septiembre de 1913. No fue sino hasta 1931 que el periodista Fred Bast confesó que él y un colega de The Star habían escrito las cartas firmadas por Jack el Destripador con tal de acrecentar el interés en los homicidios de Whitechapel y mantener vivo el negocio. Conclusión. A pesar de las décadas transcurridas y los numerosos intentos por resolverlo, el caso de Jack el Destripador sigue siendo un misterio sin resolver. La falta de un desenlace definitivo ha alimentado la leyenda y ha convertido a este asesino en una figura enigmática que sigue cautivando la atención del público. ¿Quién fue Jack el Destripador? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un enigma, un rompecabezas sin piezas que encajen. Sin embargo, la búsqueda de la verdad y el intento de comprender la mente de este asesino despiadado nos invitan a explorar las oscuridades de la naturaleza humana y los rincones más sombríos de la historia.